suegra, escrita por Jacqueline Sandoval. La mía fue una relación típica de un cuento de hadas. Mi esposo, el adorable príncipe, y mi suegra, una verdadera villana. Cuando me casé con John, todo andaba muy bien. Él era un hombre muy preocupado por mí. Me amaba y me lo demostraba a diario con detalles, palabras y por supuesto con acciones. Era un gran hombre, el hombre de mi vida, de quien me enamoré perdidamente, y él de mí. Teníamos miles de planes por concretar, terminar de construir nuestra casa y luego ponernos en campaña para tener nuestros hijos. Con mis suegros me llevaba estupendamente bien. El padre de John era un hombre inteligente y muy amable. Por su parte, mi suegra era amorosa y tierna, siempre con una palabra de apoyo y una sonrisa aparentemente. Como vivíamos en otra ciudad, solo la había visto un par de veces, pero luego de la muerte de mi suegro todo cambió. Mi suegra cayó en depresión y ya no quería vivir sola. Por ese motivo, John cometió el peor error de su vida: invitarla a vivir con nosotros. Yo sabía que no era una buena idea, por lo que protesté un par de veces, pero debido a la insistencia de mi marido, no me quedó más opción que aceptarla en mi casa. Desde el momento en que llegó, sentía mi casa más sombría y fría. Todos los planes que teníamos poco a poco se fueron posponiendo. John ya no tenía ánimos de nada, y mi suegra solo se encargaba de buscar los contra. Poco a poco la comencé a odiar. Su carácter cínico me estaba sacando de quicio. Criticaba todo lo que hacía con una sonrisa sarcástica, reparando todo, diciendo que a su hijo no le gustaban las cosas como yo se las hacía, pero que no me decía nada por miedo a mi reacción. Según ella, mi marido decía que yo era una mujer histérica, a la cual no se le podía hablar. Cuando ella me decía estas cosas me llenaba de ira, y obviamente me enojaba con mi marido, quien no comprendía a qué se debía mi desprecio hacia él. Así fueron pasando muchas situaciones en las que me iba envenenando por mi suegra, en contra de mi esposo. Mi casa ya no era un hogar, era un lugar en donde yo no quería estar. Me quedaba hasta tarde en mi trabajo para no tener que enfrentar a mi propia familia. Esto obviamente también fue motivo para que mi suegra envenenara a mi marido con la idea de que yo tenía un amante. Así comenzaron las continuas peleas. En un principio eran solo discusiones, pero cuando le nombraba a su madre como culpable, comenzaron las agresiones físicas. Cuando llegamos a ese punto decidí separarme y dejar a mi marido con su madre que tanto amaba, y me fui a vivir con una amiga, ya que no tenía opción de alquilar algo por mi cuenta. Todos mis ahorros los había invertido en la compra del terreno en donde estábamos construyendo la casa. Mi marido me llamaba a diario pidiéndome perdón y que volviera a casa, pero yo ya no lo veía como el amor de mi vida. Había cambiado demasiado por la influencia de su madre, y sabía que si regresaba, volvería a vivir lo mismo, por lo que le dije que solo volvería cuando su madre se fuera de casa, algo que obviamente nunca pasó. Al cabo de unas semanas comencé a tener problemas con mi amiga. Yo sabía que estaba haciendo un estorbo en su casa. Ella no me lo decía, pero entendía que estaba afectando en su matrimonio, ya que su marido no me quería ahí. Menos aún cuando no los dejaba dormir en las noches que pasaba en el baño vomitando. Me hice unos análisis y mi peor miedo en ese momento se hizo realidad. Estaba embarazada. Nuevamente cambiaron mis planes. Había pedido una promoción en mi trabajo para que me trasladaran a otra ciudad.
pero con mi embarazo me la rechazaron, por lo que no tuve más alternativa que regresar a mi casa. Cuando llegué, mi suegra me miró con más desprecio aún. Me hacía la vida imposible y le decía a mi marido que seguramente estaba preñada de mi amante. Mi marido, lejos de defenderme, solo agachaba la cabeza en silencio. Al ir pasando los meses me sentí peor, por lo que debí dejar de trabajar, quedándome en casa al cuidado de mi suegra, que no perdía oportunidad para humillarme, diciéndome que ella en su embarazo no fue tan escandalosa como yo. Trataba de hacer oídos sordos a sus agresiones y solamente me encerraba en mi habitación a llorar. Cuando nació Raúl, pensé que las cosas mejorarían o que quizás el hecho de tener a su nieto entre brazos la iba a sensibilizar, pero no fue así. Cuando mi hijo lloraba me decía que hiciera callar a mi bastardo. Esto a mí me llenaba de ira. La quería fuera de mi casa, pero al buscar el apoyo de mi marido, este me ignoraba y me decía que debía comprender a su madre, que no estaba bien por el sufrimiento de haber perdido a su marido. Pero yo sabía que no era por eso que se comportaba así. Ella era mala de esencia. Toda la situación me tenía más que estresada, por lo que una tarde tomé a mi hijo y me fui a dar una vuelta a un centro comercial para distraer mi mente. Pasé a tomar un jugo y en ese momento una hermosa mujer se sienta a mi lado. Hola, qué lindo bebé tienes ahí. Hola, muchas gracias. No me reconoces, ¿verdad? No, sinceramente no creo conocerla. Soy Amalia, la ex de tu marido. Amalia. Claro que la conocía, pero se veía muy distinta a lo que yo la recordaba. Era una mujer triste y opaca, delgada, ojerosa. Ahora se veía totalmente despampanante y brillante. Amalia, qué linda estás. Me alegro verte tan bien. Muchas gracias. Lamento no decir lo mismo de ti. Te ves muy desgastada. Así es la maternidad agota. ¿La maternidad o tu suegra? No entiendo por qué dices eso. Discúlpame por entrometerme en tu vida, pero cuando te vi, recordé todo lo que viví al lado de John y su madre. Esa mujer fue a pasar un verano con nosotros, pero fue suficiente con ese tiempo para salir arrancando lejos de esa familia. Yo en ese tiempo estaba embarazada y mi suegra se encargaba de la comida. Así fue como me fue envenenando, haciendo que perdiera a mi hijo y quedara con un daño en mi matriz, por lo que nunca podré ser madre. Fue por eso que terminé con John. Te aconsejo que la vigiles y que no comas nada de lo que te ofrezca. Bueno, ahora ya me tengo que ir, pero no tomes mis palabras a la ligera. Vigila a esa mujer, que es muy malvada. Sus palabras me dejaron asombrada. Jamás había pensado en algo así, pero con lo que me dijo, comencé a atar cabos y a darme cuenta que desde que ella estaba en casa, yo había comenzado a sentirme mal y a perder el cabello. Me horroricé al pensar que aquella mujer sería capaz de atentar contra mi vida y tal vez la de mi hijo. Regresé a casa y comencé a vigilar cada uno de sus pasos. Ella se sentía algo acosada por lo que me decía que debía quedarme en cama con mi hijo para que no le estorbara en la cocina. A lo que le hice caso, no sin antes dejar mi celular escondido grabando sus movimientos en la cocina. Al revisar la grabación vi cómo a mi plato de comida le echaba insecticida y a mi té veneno para ratas. No podía creer la maldad que había en tal mujer, pero ahora tenía las pruebas para acusarla. La enfrenté y le dije que era una maldita loca que tenía las pruebas y que la denunciaría.
Ella se abalanzó sobre mí, pero logré empujarla y salir corriendo de la casa para ir a la policía. Ella corrió detrás de mí, cuadras y cuadras hasta llegar a la línea del tren, la cual cruzó sin mirar y sin percatarse de la cercanía de la locomotora, quien la destrozó frente a mis ojos. Ese supuestamente había sido el fin de mi suegra. Cuando John se enteró de la muerte de su madre, me culpó por lo que había hecho. Cuando pretendí defenderme, no quiso siquiera ver la grabación. Incluso me golpeó por hablar mal de su madre. Ahí ya no lo soporté más. Ya había puesto en riesgo la vida de mi hijo y la mía por culpa de esa mujer. No aceptaría maltratos de parte de su hijo después de su muerte. Llamé a la policía e hice la denuncia por maltratos, por lo que John debió irse de la casa, y esa fue la última vez que lo vi. Pasaron los meses y logré recuperar mi trabajo. Raúl se quedaba con la hija de mi vecina, quien se hacía cargo de cuidarlo. Ella era una mujer con mucho amor por los niños, por lo que me sentía muy segura. Pero al cabo de una semana, me dijo que Raúl andaba algo inquieto y que ya no quería dormir. Pensé que era tal vez porque estaba en la etapa en la que le salían los dientes, pero para asegurarme, lo llevé al médico, el cual me dijo que estaba todo bien con mi hijo. Eso me dejó tranquila hasta que llegaron las noches en las que mi bebé tampoco lograba dormir en su habitación. Despertaba en la madrugada escuchando a través del monitor de audio de mi bebé el regaño a gritos de una mujer. Seguido de esto el llanto de mi hijo. Corrí hasta su habitación con el miedo de encontrar a alguien que quisiera dañarlo, pero al ingresar a su habitación no encontraba a nadie. Solo a mi niño llorando en su cuna, envuelto en un asqueroso olor a flores muertas y parafina de vela. Así habían pasado varias noches, hasta que un día llegué demasiado cansada del trabajo, que no desperté por el llanto de mi bebé. Desperté cerca del amanecer por el humo que se había colado en mi habitación. Me levanté y corrí hasta el cuarto de mi hijo, y pude ver con horror entre el humo y el fuego que en una esquina estaba de pie mi suegra, riendo a carcajadas y gritando: «¡Muere, bastardo! ¡Jamás serás mi nieto!». Me llené de terror, rabia y desesperación. Corrí a sacar a Raúl de su cuna, en la que lloraba desesperadamente, mientras aquella mujer seguía mirándome con cara de triunfo. «Jamás te dejaré tranquila. No descansaré hasta arruinar tu vida, por haberte atrevido a mirar a mi hijo, sabiendo que no eres digna de él. Su hijo no vale nada. Solo es un maldito cobarde que se escondía detrás de sus faldas. Tú y tu hijo se pueden ir al demonio». Diciéndole estas palabras, y venciendo mi miedo por proteger a mi hijo, tomé alguna de mis pertenencias y salí a la calle a mirar cómo mi casa se consumía entre las llamas, y junto con ella, todos los sueños y planes que tuve en algún momento. Solo tenía a mi hijo y mi trabajo, pero eran razones suficientes para seguir luchando, por lo que cobré el dinero del seguro de la casa y vendí el terreno. Postulé nuevamente un traslado y esta vez sí me lo dieron, por lo que pude comenzar una nueva vida en otro lugar, lejos de los malos recuerdos de haber sido una víctima más de una suegra malvada que aún después de su muerte quiso seguir haciéndome daño.